Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En su oficina acristalada en lo alto de la Torre Hamilton, Alexander Sterling, el multimillonario CEO, famoso por su imperio financiero, contemplaba la ciudad como un dios solitario. Durante 20 años, ninguna mujer había logrado romper el muro invisible que él había erigido alrededor de su corazón. Su éxito era monumental, pero su vida personal, vacía. Las fiestas lujosas y las cenas opulentas eran solo accesorios para un actor solitario. Esa mañana, un sobre marrón le llamó la atención en su escritorio, una carta de la nueva agencia de empleo anunciando la inminente llegada de su asistente personal. Solo la miró distraídamente, pensando que sería otro joven ambicioso. Sin embargo, en cuanto se abrió la puerta, todo cambió. Ethan Parker, joven y brillante, con un carisma discreto pero innegable, entró con una sonrisa segura y un brillo travieso en la mirada. Su presencia era eléctrica, pero sutil. Alexander sintió, por primera vez en 2 décadas, un escalofrío que le recorrió la espalda. «Hola, señor Sterling». «Mucho gusto», dijo Ethan con voz tranquila pero segura. Alexander, estoico y acostumbrado a imponer orden, respondió solo con un asentimiento. Sin embargo, en este simple intercambio, un nuevo mundo se abrió ante él, emociones olvidadas, deseos enterrados y la perspectiva de una conmoción inesperada. Él aún no sabía que ese joven asistente no solo perturbaría su vida profesional, sino que despertaría en él sentimientos reprimidos durante 20 años, y cambiaría su vida irreversiblemente. Alexander Sterling ya estaba sentado ante su inmenso escritorio de roble, con los dedos entrelazados, contemplando el horizonte a través de las ventanas del piso 52. El sol de la mañana se reflejaba en los rascacielos, pero ninguna luz parecía alcanzar su gélido corazón. Durante 20 años, había vivido en un mundo donde solo importaban los números, los contratos y las adquisiciones. ¿Relaciones humanas? Accesorios inútiles. En ese momento, la puerta se abrió suavemente. Ethan Parker entró, con un traje impecable, un portátil bajo el brazo y una elegante libreta. Su paso era seguro, pero sin pretensiones. Se detuvo a unos pasos del escritorio, se ajustó la corbata y sonrió. «Buenos días, señor Sterling». «Gracias por recibirme», dijo, con su voz clara y tranquila resonando en la enorme oficina. Alexander no respondió de inmediato. Observó al joven como un estratega que evalúa a su oponente. Ethan, lejos de intimidarse, respiró hondo y comenzó. «He revisado sus informes anuales y proyectos en curso, y he preparado algunas propuestas para optimizar su agenda y reuniones. Creo que puedo ahorrarles varias horas cada semana». Por primera vez en años, Alexander sintió un escalofrío de interés. No era la habilidad técnica ni los conocimientos técnicos lo que le intrigaba, sino la tranquila confianza de Ethan y su inesperada presencia. Asintió lentamente. «Muy bien. Muéstrame lo que tienes preparado». Ethan dio un paso al frente, colocó su portátil sobre el escritorio y comenzó a exponer sus ideas con precisión y claridad. Alexander escuchaba, fascinado no solo por la inteligencia de su asistente, sino también por su naturalidad para imponer respeto sin arrogancia. Cada palabra, cada gesto, cada sonrisa parecía despertar algo en él, algo que había enterrado durante demasiado tiempo. Al final de la presentación, Alexander se puso de pie, la primera grieta en su solitario caparazón de CEO. «Eres impresionante». «No me lo esperaba». Ethan se encogió de hombros levemente, con una sutil sonrisa en sus labios. «Estoy aquí para facilitarle la vida, señor Sterling. Y, si me lo permite, creo que formaremos un excelente equipo». Esta simple frase hizo más que prometer eficacia, despertó un deseo inesperado en Alexander, una mezcla de admiración, curiosidad y algo más profundo. No quería admitirlo, pero una tormenta silenciosa acababa de estallar en su mundo perfectamente ordenado. Ese día, Alexander Sterling comprendió que su vida profesional y personal acababa de cambiar drásticamente. Aún no lo sabía,
pero la llegada de Ethan Parker rompería sus hábitos, sus defensas, y quizás le abriría la puerta a una emoción que no había sentido en 20 años, la atracción. Los primeros días de Ethan en el Imperio Sterling fueron tranquilos, casi rutinarios, pero tras cada gesto profesional se escondía una sutil tensión. Alexander Sterling, maestro del orden y la disciplina, se encontró observando a su asistente más de lo que pretendía. Cada sonrisa discreta, cada movimiento preciso despertaba emociones que no había sentido en décadas. Una mañana, Alexander llegó a su oficina más temprano de lo habitual. Ethan ya estaba allí, la luz del sol se filtraba por las ventanas e iluminaba su rostro, concentrado en la pantalla del ordenador. ¿Ya estás en el trabajo?, preguntó Alexander, con un dejo de diversión en su voz que nunca antes había mostrado. Ethan miró hacia arriba y sonrió. Quería asegurarme de que tu reunión con la junta directiva saliera bien. Se supone que eres invencible, pero un director ejecutivo siempre necesita un aliado, ¿no? La mirada de Alexander se endureció, luego se suavizó imperceptiblemente. Se acercó, parándose detrás de él para mirar la pantalla, y por un instante, la oficina pareció extrañamente íntima. Tienes ojo para los detalles, y no solo para los números, dijo en voz baja, casi peligrosamente cerca de la línea entre lo profesional y lo personal. Ethan percibió el frío en el tono de Alexander, pero mantuvo la compostura. Los detalles son parte del éxito, señor Sterling. Y, a veces, uno se da cuenta de cosas que otros pasan por alto. Alexander apartó la mirada, pero su mente estaba en otra parte. Por primera vez en 20 años, se sintió inquieto. Inquieto por un joven apenas mayor que su hijo, pero cuya seguridad y presencia lo desafiaban de una manera que nunca había conocido. En los días siguientes, cada interacción se convirtió en un juego silencioso. Una frase, una sonrisa, un gesto inesperado, todo parecía cargado de una tensión invisible. Alexander, hombre de lógica y control, se dio cuenta de que ya no sabía cómo gestionar la atracción que bullía en su interior. Una noche, tras un largo día de reuniones, Alexander bajó al salón para marcharse. Ethan lo esperaba, sosteniendo su abrigo, con una expresión tranquila pero atenta. ¿Te vas tan temprano?, preguntó Ethan, casi vacilante. Sí, ha sido un día largo, respondió Alexander, con la garganta seca a pesar suyo. Se hizo un silencio cargado de palabras no dichas. Entonces, en un gesto casi imperceptible, Ethan dio un paso hacia él. Alexander sintió su aliento en la nuca y una calidez desconocida lo invadió. Señor Sterling, si alguna vez necesita a alguien en quien confiar, estoy aquí, murmuró Ethan. Alexander dio un paso atrás, retomando su implacable imagen de director ejecutivo, pero en el fondo, se desató una tormenta. Sabía que no solo había encontrado una asistente brillante, había encontrado a alguien capaz de romper sus 20 años de soledad. Y este pensamiento, tan excitante como aterrador, lo dejó preocupado e impaciente por el día siguiente. Pasaron las semanas, y Alexander se dio cuenta de que su asistente ya no era solo un apoyo profesional. Cada interacción con Ethan despertaba sensaciones que no había sentido en 20 años, calidez, deseo, curiosidad y una tensión eléctrica que no podía ignorar. Sin embargo, mantenía la compostura en público, negándose a mostrar la más mínima debilidad. Un viernes por la noche, después de que la mayoría de los empleados se marcharan de la oficina, Alexander seguía absorto en archivos complejos. La fría luz de la oficina acentuaba la soledad del hombre tras el escritorio. De repente, una voz suave resonó a sus espaldas. Señor Sterling, no debería trabajar tan tarde, incluso los mejores necesitan descansar. Reconoció de inmediato el tono tranquilo pero familiar de Ethan. Alexander se giró y lo encontró a unos pasos de distancia, con las manos ligeramente entrelazadas, observando atentamente cada movimiento de su jefe. No puedo parar hasta que todo esté perfecto, respondió Alexander, tratando de ocultar su ritmo cardíaco acelerado. Ethan dio un paso adelante nuevamente, colocando un archivo en el escritorio con una sonrisa sutil. ¿Qué pasaría si la perfección llegara más fácilmente con un poco de ayuda, o compañía? Alexander sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era imposible. Era el director ejecutivo,
dueño de su mundo. No podía, y, sin embargo, no pudo evitar notar la proximidad de Ethan, el sutil aroma de su colonia, el ligero roce de su mano al pasarle un archivo. Te tomas muchas libertades, dijo Alexander en un tono de voz más bajo del que había previsto. Quizás, murmuró Ethan, sentado en el borde del escritorio, a pocos centímetros de distancia. O quizás simplemente veo lo que todos ignoran, que un hombre tan poderoso como tú puede ser vulnerable. Alexander apartó la mirada, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Una vulnerabilidad que creía perdida había resurgido en presencia de este joven audaz. Por primera vez en 2 décadas, se sentía inquieto y excitado por esta peligrosa cercanía. Se hizo el silencio. Los únicos sonidos eran el clic del teclado y el latido acelerado de sus corazones. Alexander sabía que estaba coqueteando con algo que no había sentido en años, algo arriesgado pero irresistible. Entonces Ethan habló suavemente. Señor Sterling, no quiero molestarlo, solo recordarle que incluso los hombres más grandes necesitan a alguien que los comprenda de verdad. Alexander se incorporó, sintiendo una tensión insoportable. Cada palabra que Ethan decía era una invitación y una provocación. Sabía que debía mantener el control, pero cada fibra de su ser le gritaba lo contrario. Esa noche, por primera vez, se dio cuenta de que su corazón ya no estaba bajo su control. Y sabía que con Ethan Parker, nada volvería a ser lo mismo. En las semanas siguientes, la presencia de Ethan en la vida diaria de Alexander se volvió casi insoportablemente cautivadora. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra parecían destinados a despertar una emoción que el multimillonario creía muerta desde hacía 20 años. Alexander se encontraba inventando excusas para quedarse más tiempo en la oficina, simplemente para sentir la presencia de Ethan. Una tarde, un aguacero torrencial sorprendió a la ciudad. Alexander, encerrado en su oficina, oyó el sonido de las gotas de lluvia golpeando las ventanas. Levantó la vista y vio a Ethan, de pie junto a la ventana, observando la lluvia con una mezcla de calma y fascinación. ¿Te gusta la lluvia?, preguntó Alexander con voz ligeramente vacilante. Ethan se dio la vuelta, con una suave sonrisa en sus labios. Ella me recuerda que incluso en los momentos más oscuros, algo hermoso puede surgir, un poco como las sorpresas de la vida, ¿verdad? Alexander sintió un nudo en el corazón. Comprendió que este joven no solo estaba alterando su vida cotidiana, sino que estaba tocando directamente sus emociones más profundas. Dio un paso hacia Ethan, intentando contener la agitación interior que amenazaba con abrumarlo. Eres diferente a los demás, murmuró, con voz casi inaudible. Y tú eres diferente de lo que pensaba, respondió Ethan, acercándose un poco más. No pienso dejarte sola, no ahora. La oficina parecía cerrarse sobre ellos. La tensión era palpable. Alexander sintió el aliento de Ethan cerca de su rostro, el destello de su mirada sobre él. Por primera vez en años, quiso soltar el control, ceder a ese deseo que había reprimido durante tanto tiempo. Ethan, comenzó Alexander, pero las palabras murieron en su garganta. Ethan sonrió con dulzura y puso la mano sobre el brazo de Alexander. Un simple toque, pero suficiente para hacer flaquear todas sus defensas. No necesitas entenderlo todo ahora, murmuró Ethan. A veces, solo necesitas sentir. Alexander apartó la mirada, consciente de que cada segundo que pasaba cerca de Ethan lo acercaba al punto de no retorno. Tenía miedo de perder el control, miedo de lo que sus emociones pudieran revelar. Pero en el fondo, una cruda verdad se despertaba: estaba vivo, por primera vez en 20 años, gracias a su audaz asistente. Afuera retumbaba un trueno, pero adentro rugía una tormenta más intensa. Y Alexander comprendió que la soledad que había cultivado durante 2 décadas acababa de encontrarse con un viento capaz de arrasarlo todo. Esa noche, nada fue igual. Cada sonrisa de Ethan, cada gesto, cada palabra sutil marcaría a Alexander de forma irreversible. La vida que creía controlar estaba ahora bajo el influjo de una emoción que jamás había imaginado: deseo, curiosidad y quizás amor. La tarde caía sobre la ciudad, y Alexander Sterling estaba solo en su oficina, pero esta noche era diferente.
El pesado silencio que solía reinar se sentía casi sofocante. Pensó en Ethan, en cada sonrisa, cada gesto sutil, cada palabra que había despertado emociones que no había experimentado en 20 años. El sonido de pasos detrás de él lo sobresaltó. Ethan entró, con el abrigo aún húmedo por la lluvia de la tarde y una sonrisa serena pero decidida en el rostro. ¿Sigues trabajando?, preguntó suavemente. Alexander apartó la mirada, incapaz de hablar. Sintió esa extraña mezcla de miedo y deseo, una mezcla que nunca antes había experimentado. Ethan se acercó lentamente y puso su mano en el borde del escritorio, justo al lado de la de Alexander. «No necesitas controlarlo todo», murmuró Ethan. «A veces, simplemente hay que dejar que las cosas sean como son». Esas palabras fueron como una llave en la cerradura de su corazón. Alexander sintió que todas sus defensas se derrumbaban. Se puso de pie y caminó hacia Ethan, incapaz de contener las emociones que lo habían abrumado durante semanas. «Ethan, yo no he», su voz temblaba. «Lo sé», respondió Ethan con dulzura. «Y por eso estoy aquí». Sus manos finalmente se tocaron, y el contacto hizo vacilar a Alexander. Se dio cuenta de que necesitaba a Ethan no solo en su vida profesional, sino en todos los aspectos de su vida. 20 años de soledad y férreo control se desmoronaron en un instante. «Yo no sé cómo hacerlo», murmuró Alejandro, sin aliento. «Entonces no pienses», dijo Ethan con una sonrisa amable. «Solo siente». Y por primera vez en 2 décadas, Alexander cedió. Se acercó, lentamente, a este hombre que había revolucionado su vida. Sus miradas se cruzaron, llenas de deseo, curiosidad y una nueva emoción que jamás se habían atrevido a expresar. El tiempo pareció detenerse. Todo el peso de años de soledad y control se desvaneció en ese instante de cercanía. Alexander sintió que sus barreras se desmoronaban, dando paso a una vulnerabilidad que finalmente aceptó. El mundo exterior, los rascacielos, el poder, todo pasó a un segundo plano ante este momento intenso, íntimo y transformador. Yo nunca», dijo Alexander con voz temblorosa pero sincera. «Lo sé», murmuró Ethan con una tierna sonrisa. «Y ahora ya no estás solo». Sus manos se entrelazaron. Sus miradas se encontraron. Alexander comprendió que con Ethan no se trataba solo de pasión o deseo, sino de una profunda conexión que sacudía todo su mundo. Por fin, podía permitirse ser simplemente humano, vulnerable y amar. Esa noche, Alexander Sterling se dio cuenta de que 20 años de soledad no eran nada comparados con el poder que Ethan acababa de traer a su vida. Y en la tranquilidad de la oficina, mientras afuera seguía lloviendo, comenzó un nuevo capítulo para él, un capítulo donde el poder, el dinero y el control ya no dominaban su corazón. Habían pasado algunos meses desde aquella noche en que Alexander Sterling finalmente bajó la guardia. El hombre, antes rígido, frío y solitario, había descubierto que podía sentir, reír e incluso amar. Cada mañana, la oficina parecía menos grande y menos intimidante, ahora habitada por la presencia tranquilizadora e inspiradora de Ethan Parker. Su relación, cimentada en el respeto mutuo y la atracción genuina, había florecido. Ethan no solo era el asistente perfecto, se había convertido en un compañero, un confidente y, sobre todo, en la persona capaz de despertar al hombre que Alexander creía perdido para siempre. Una tarde, mientras el sol se ponía tras los rascacielos iluminados de la ciudad, Alexander y Ethan se encontraban en el balcón de la oficina. La fresca brisa de noviembre les acarició el rostro, y Alexander sintió, por primera vez, una ligereza que nunca había experimentado. «Nunca lo hubiera creído», dijo Alexander con voz suave, casi asombrado por su propia sinceridad. 20 años, y todo lo que he pasado nunca me preparó para esto. Ethan sonrió, colocando una mano sobre la de ella. «A veces hay que esperar mucho para encontrar lo que realmente importa», murmuró. «Pero cuando lo encuentras, todo vale la pena». Alexander dejó escapar un suspiro, una mezcla de alivio y felicidad. Sabía que su vida había cambiado para siempre, y que esta transformación no provenía del dinero, el poder ni los negocios, sino de alguien que se había atrevido a entrar en su mundo y tocar su corazón. Permanecieron allí, uno junto al otro,
contemplando las luces de la ciudad, en silencio pero perfectamente comprendidos. Y Alexander finalmente comprendió que el verdadero poder no residía en el control ni en la soledad, sino en la capacidad de amar y ser amado. Por primera vez en 20 años, Alexander Sterling sonrió sin reservas, sabiendo que la vida acababa de darle un regalo que ninguna riqueza podría igualar, el amor verdadero.